Les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation, Toy for Kids Miami, saludándolos hoy viernes exactamente a las 6 en punto de la tarde. Estamos en viernes 22 de junio del año 2018, a exactamente 8 días de terminar este sexto mes del año. Hoy vamos a empezar, vamos a ver si podemos terminar en un mismo programa. Las 100 preguntas del examen de ciudadanía. Cuando tú estés listo para hacerte ciudadano, tú necesitas estudiar. Pero este examen comprende un número de 100 preguntas donde tú debes estar informado de cada uno de ellos. Y brevemente vamos a repasar a ver si podemos llegar a las 100 preguntas del examen de ciudadanía. Le enviamos un saludo al abogado Nicolás Aguado, que está aquí entrando en línea, y vamos a retomar estos viernes de inmigración, pero estamos queriendo hacer una dinámica diferente, a ver si hacemos algo en vivo con el abogado. Así que vamos a chequear qué podemos hacer para que estas preguntas usted las sienta y las viva de mejor manera. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta dice: ¿cuál es la ley suprema de la nación? La respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? La respuesta: establece el gobierno, define el gobierno y protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. 3. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, es decir, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. 4. ¿Qué es una enmienda? Un cambio, una adición a la Constitución. 5. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La respuesta: la Carta de Derechos. 6. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión, religión, reunión, prensa. Pregunta número 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Respuesta: anunció nuestra independencia, declaró nuestra independencia y dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. 9. ¿Cuáles son los derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? Respuesta: se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Pregunta número 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Respuesta: economía capitalista, economía de mercado. Vamos a hacer algo. Yo le digo el número 12 y obviamente la continuación de la expresión va a ser la respuesta. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. 3. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, los tribunales, Presidente, Poder Judicial. Usted puede nombrar cualquiera de ellas como una rama o parte del gobierno. 14. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos, separación de poderes. 15. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. 16. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Senado y la Cámara de Representantes. La legislatura nacional o de los Estados Unidos. Pregunta número 17. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara. 18. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 19. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 años. 20. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas aquí pues variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que de DC o territorio en donde vive el solicitante. No cuenta con senadores a nivel nacional. Así que esta es una pregunta que tiene que tener en cuenta.
21. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Y la respuesta, déjeme ver, estamos por la 22, de los Estados Unidos, son 2 años. 23. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Aquí también las respuestas variarán. Los residentes de los territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. 24. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. 25. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Esto es la respuesta debido a la población, debido a que tienen más personas o debido a que algunos estados tienen muchos más habitantes. 26. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4 años es la respuesta. 27. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En el mes de noviembre. 28. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Estas son preguntas actualizadas que están en la página del Departamento de Inmigración uscis.gov. 29. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Michael Pence. 30. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. 31. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. 32. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién vota los proyectos de ley? El presidente. La 35. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesorar al presidente. 36. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel gabinete? Secretario de Agricultura, secretario de Comercio, secretario de Defensa. También tenemos el de Transporte, Procurador General y Vicepresidente. Número 37. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes, explica las leyes y resuelve disputas. 38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. 39. ¿Cuántos jueces hay en una Corte Suprema? En la Corte Suprema, 9 jueces. 40. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. La 41. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero, declarar la guerra, crear un ejército, suscribir tratados. Pregunta 42. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación, conceder licencias de conducir, aprobar la zonificación y uso de la tierra. 43. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas también aquí variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir no tenemos gobernador. Así es importante que usted lea estas excepciones de las preguntas. Y por supuesto de las respuestas. 44. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. 45. ¿Cuáles son los 2 principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. 46. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Republicano. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Paul Ryan. Esa es la número 47. 48. Existen 4 enmiendas de la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Puede usted decir, ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Cualquier ciudadano puede votar, tanto mujeres como hombres.
Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar y no se exige pagar un impuesto para votar. 49. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado y votar en una elección federal. 50. ¿Cuál es un derecho que puede ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal y postularse a un cargo político federal. 51. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra, para peticionar al gobierno y libertad de religión. 52. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad a los Estados Unidos y a la bandera? 53. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países, obedecer las leyes de los Estados Unidos, ser leal a los Estados Unidos. Esa es una de las que se hace cuando se hace ciudadano de los Estados Unidos. 54. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años. 55. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Ayudar en una campaña, unirse a un grupo cívico. 56. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. Bueno, recuerden algo importante. Es el 15 de abril, pero por el año puede variar si ha entrado un feriado como pasó este año. 57. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años y un máximo de 26. Ahora, la pregunta 58 que abro, de estas preguntas en adelante hablan un poco más de la historia estadounidense. 58. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Por la libertad política, religiosa y de religión. 59. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Nativos americanos e indios americanos. 60. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos y gente de África. 61. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos y porque no tenían un gobierno propio. 62. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. 63. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. 64. Había 3 estados originales. Usted puede nombrar 3, es la pregunta. Puede nombrar Massachusetts, Rhode Island o Nueva York. También puede incluir otros como Pensilvania, Maryland o Georgia. 65. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. 66. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. 67. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. James Madison, o también puede nombrar a Alexander Hamilton. 68. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Porque era un diplomático americano. También puede decir porque fundó las primeras bibliotecas gratuitas o porque fue el primer director general de correos de Estados Unidos. 69. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. 70. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Los años 1800. Vamos a hablar de aquí para adelante. 71 es la pregunta que viene. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. 72. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Usted puede contestar la Guerra Civil. 73. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. 74.
Mencione un problema que condujo a la guerra civil, la esclavitud y también las razones económicas. 75. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos en la proclamación de la emancipación y también salvó o preservó la Unión y presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. 77. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. 78. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Puede ser una de las dos respuestas. 79. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. 80. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. 81. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Contra Japón, Alemania e Italia. 82. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, es la pregunta número 83, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. 84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. 85. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Esta es la pregunta número 85. Luchó por los derechos civiles, trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. 86. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Los terroristas atacaron a los Estados Unidos. Como muchos lo conocemos como el 9/11. 87. Menciona una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Dice, aquí hay una referencia que dice que a los oficiales del USCIS, que es del Departamento de Inmigración, se les dará una lista de tribus amerindias reconocidos a nivel federal. Usted puede escoger, puede decir el pueblo, puede decir Apache, puede decir Seminole, puede decir Oneida o también puede incluir Lakota. Todas estas son aceptadas como respuestas en la pregunta número 87. Usted escoja la que menos se le dificulte para pronunciar. 88. Hablamos un poco de geografía de la pregunta 88 hasta la 100. Dice, menciona uno de los dos ríos más largos de los Estados Unidos. Puede mencionar el río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? Respuesta, el Océano Pacífico. 90. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. 91. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico, Islas Vírgenes o también puede Islas Marianas del Norte. 92. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Puede responder Pensilvania, Dakota del Norte, Idaho o Michigan. 93. Mencione un estado que tiene frontera con México. Puede mencionar Nuevo México, Arizona, Texas o California. 94. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. 95. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York, lo que lo conocemos como Liberty Island. 96. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan 13 colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. Esta es la respuesta de la pregunta número 96. 97. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. 98. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. Y también puede contestar días feriados. 99. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Estamos próximos a celebrarlos. Y la pregunta número 100, para culminar estas 100 preguntas del examen de ciudadanía de los Estados Unidos,
Mencione 2 días feriados nacionales en los Estados Unidos. Puede usted mencionar el Día de los Presidentes, también el Día de Martin Luther King Jr. Y también, si usted quiere incluir en estos días feriados, puede decir el Día de Acción de Gracias y también el Día del Trabajo. Bueno, estas son 100 preguntas que están en la página del Departamento de Inmigración, www.uscis.gov. Si usted quiere compartir este video con alguien que esté listo para hacerse ciudadano y que quiera escuchar el video y no leerlo, o lo vuelve a escuchar, pero lo comparte, que sea algo más ameno. Trate de que todo lo que usted haga, así sea el examen de ciudadanía, que es un privilegio. Cuando usted tiene estas 100 preguntas, usted tiene que estar contento de estudiarlas, porque esto es un examen que le va a llevar a la tranquilidad. Es un examen que le va a garantizar una estadía en este país con el mejor futuro que les puede esperar a usted. Ser ciudadano de los Estados Unidos es un privilegio. No es una obligación que usted tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos, es un privilegio. Si usted está listo para hacerse ciudadano y puede ya cambiar ese estatus de residente para ciudadano, no pierda el tiempo, no diga que porque vale casi $700, eso no es una inversión, eso es una inversión para su futuro, es la inversión mejor que usted puede hacer en este momento, tranquilidad a nivel de inmigración. Si usted quiere también contratar a un abogado de inmigración para que le ayude a llenar su planilla de ciudadanía, pues le recomendamos a los abogados que nos colaboran con los eventos de Toy for Kids Miami. Ustedes pueden ir a nuestro profile de Instagram y pueden encontrar toda su información. De verdad que es un examen muy práctico, de verdad que es muy fácil y que de alguna manera tiene que disfrutar, porque esto es historia y cultura general. Bueno, vamos a terminar el día de hoy agradeciendo a estos empresarios locales que siempre están poniendo su granito de arena para que tengamos una economía que esté moviéndose siempre. Hoy tuvimos a Miami Property Service, Silvio Campo, Ultramedia, Aquanart y Trex Realty. Todas estas compañías siempre hacen que se mueva la economía. También quiero invitar a todas las personas que siempre nos colaboran, que están próximos a celebrarse nuestro evento de Back to School, que recuerden que nos queda un poquito más de un mes para que usted sea parte de este evento. Si nos quiere donar mochilas, si quiere ser patrocinador del evento, todavía está a tiempo, nos puede llamar al 786-271-0375 y recuerde que no hay contribución pequeña. Usted piense que si usted dona 25, 50, 75, $100, lo que usted done, ayuda a un niño por cada $25. Nosotros le vamos a dar una mochila con útiles escolares. Bueno, espero que todos tengan un excelente fin de semana, que disfruten de estos partidos y juegos que van a estar en el Mundial de Fútbol este fin de semana, y que si no ganó su equipo favorito, pues disfrute viendo al otro que ganó, no busque pleito porque ganó este, perdió el otro. Es un mundial y debemos tomarlo como un juego también. Bueno, vuelvo a despedirme, que tengan todos un excelente fin de semana y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.